Gaby, llegó tu momento. Bien, el proceso de desinflación mostró una nueva señal de estabilidad en el sector mayorista. El INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, informó que el índice de precios internos al por mayor, el IPIM, aumentó un 0,8% en julio del 2026, el mismo registro que había alcanzado en junio, ¿sí? Para que nos hagamos una idea. Esto fue ampliamente festejado por el gobierno. De esta manera, los precios mayoristas acumularon una suba de 16,6 en los primeros 7 meses del año, mientras que la variación interanual está en el 31%. El dato fue, como te decía recién, celebrado por el presidente Javier Milei, quien publicó en sus redes sociales, y al final julio empezó con cero. También se refirió al resultado del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que se trató de la variación mensual más baja desde mayo del 2025 y del menor registro para un mes desde julio del 2019. El incremento de 0,8% en el mayorista fue consecuencia de movimientos dispares en los distintos componentes del índice. Los productos nacionales aumentaron 0,8 precisamente, mientras que los importados avanzaron un 0,5. Dentro de los productos nacionales, algunos de los principales aumentos fueron energía eléctrica, que subió un 6%, productos agropecuarios un 4%, vehículos automotores y repuestos un 3%, sustancias y productos químicos un 2%. En sentido contrario, el principal factor de contención estuvo en el petróleo, gas, cuyos precios registraron una caída del 9% durante el mes de julio. Este retroceso permitió compensar parte de los aumentos registrados en otros sectores y contribuyó a que el índice mayorista terminara con una variación del 0,8. La evolución de los precios mayoristas es seguida de cerca por todos nosotros porque puede anticipar parte de la dinámica que luego llega a los consumidores y se refleja en el índice de precios al consumidor. El dato de julio mostró una continuidad de la desaceleración respecto de los niveles registrados durante los últimos años, aunque algunos componentes todavía ejercen presión sobre los precios. De hecho, respecto a la inflación prevista para el mes de agosto, consideramos que puede ser inferior a la de julio y ubicarse inclusive por debajo del 2%, aunque no tan alejada de ese nivel, un 1,8, 1,9, de ahí, no se escapa de ahí. De cara al futuro, esperamos volver a transitar el sendero desinflacionario en el que nos habíamos embarcado, con los fundamentals fiscales en línea y la contención de la base monetaria. La inflación debería tender a la baja en el mediano y largo plazo y es lo que todos esperamos. Cambiamos de tema. El riesgo argentino volvió a superar los 500 puntos básicos, el nivel más alto desde mayo, impulsado por tensiones locales y un contexto económico global. Ayer estuvo en 530, para que nos hagamos una idea. La suba responde a la incertidumbre política preelectoral que ya está haciendo ruido, la falta de dinamismo económico y el aumento de tasas de bonos de Estados Unidos. ¿Qué estamos recomendando nosotros? Estamos recomendando estrategias defensivas, priorizando activos en dólares ante la volatilidad del mercado. Esto que el riesgo país haya subido por encima de los 500 puntos es el nivel más alto desde el 26 de mayo pasado. Subió casi 18% en el mes como consecuencia de un contexto económico y político más tenso a nivel doméstico como también en el plano mundial. Por eso estamos llamando a invertir en instrumentos más conservadores como los apalancados con el dólar o en activos en el exterior. Por un lado, que el riesgo país se haya ubicado en 530 puntos básicos responde a una actividad económica local que no repunta y los últimos sondeos de opinión pública negativos respecto al gobierno de Javier Milei, que como decía Danisa hoy temprano. Asimismo, el reciente anuncio de la flexibilización del otorgamiento de créditos en dólares
en un país en el que escasean generó cierta tensión también, ¿sí? Porque no sobran muchos dólares, vamos a decir la verdad. La diferencia entre el riesgo de Argentina y el resto de emergentes de Latinoamérica o en general responde exclusivamente a la incertidumbre política económica local. Los tiempos se van adelantando y el mercado empieza a poner en el radar la elección del 2027. Sí, vos me decís, ¿ahora? Sí, ya, ahora. Ya, ahora. Los empresarios lo están mirando ahora. Por eso Danisa hoy daba en los titulares que las inversiones se patearon todas para el 27. Claro. Porque no saben quién va a ganar. Y más si las encuestas dan que baja la imagen negativa, digamos. Exacto. Te echas un poquito para atrás. Por otra parte, también influyen noticias internacionales como la finalización de la tregua entre Estados Unidos e Irán y las nuevas tensiones en el Medio Oriente que se reflejan en una suba del barril del petróleo que está en niveles del $85 el barril y la suba de la tasa de interés del bono a 30 años de Estados Unidos que se ubica en el 5,3% anual, el nivel más alto desde el 2007. Entre las principales causas de esta suba del riesgo país es el empeoramiento del contexto internacional también, eso también no ayuda para nada, más allá que se reparten la responsabilidad, los factores locales e internacionales, el riesgo país comenzó a subir y eso realmente preocupa. El mercado postmundial de fútbol se dio cuenta que se vienen las elecciones presidenciales y que con la economía que no tracciona y le resta chance al oficialismo, en el medio empiezan a tantearse nuevas opciones, pero falta tiempo. En resumen, esta suba del riesgo país tiene que ver más con un escenario global y que con la economía argentina no es lo suficientemente fuerte y todavía no está estabilizada. O sea, no tenés acceso al mercado mundial, no tenés reservas suficientes, entonces el riesgo es más alto. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo siempre te cuento lo mismo. El riesgo país es un número que lo pone una consultora que se llama Standard & Poor's. Es un riesgo país que mide cuánto de riesgo tenés vos de repagar una deuda o no. Entonces, si el bono de Estados Unidos está pagando un 5% y el riesgo país tuyo es un 5%, vos vas a terminar pagando, si vas a tomar deuda, un 10%. Acá tendrían que bajar los bonos de Estados Unidos y nosotros bajar el riesgo país. Las dos cosas se tendrían que dar a la vez. Y ahí sí podríamos acceder a créditos internacionales. Cambiamos de tema, el último tema del día de hoy. La mora en el sistema financiero argentino alcanzó al 13% en préstamos bancarios, generando un debate sobre cuándo una crisis privada requiere intervención estatal. El Banco Central advierte que aunque no hay riesgo bancario sistémico, el impago afecta el consumo y limita la actividad económica real. Sugerimos que en lugar de rescates directos, como pedían ayer la CGT, el Estado debería aplicar medidas regulatorias e impositivas para facilitar la refinanciación de las deudas. La fuerte suba en la mora en Argentina comenzó como un problema entre deudores, bancos y billeteras virtuales, pero su magnitud abrió una discusión más amplia. ¿En qué momento una crisis entre privados deja de ser solamente un asunto del mercado y obliga al Estado a intervenir? El punto es especialmente importante para la Argentina en base a datos del Banco Central. Como te decíamos recién, el 13% de los préstamos bancarios otorgados a las familias y el 30% del financiamiento no bancario están en mora. En total, alrededor estamos hablando de entre 6 y 7 millones de personas que atraviesan esa situación. Es un montón. El problema ya adquirió una dimensión macroeconómica porque no se limita a las pérdidas que pueden afrontar bancos, fintech o billeteras, cuando millones de hogares deben destinar
una proporción creciente de sus ingresos al pago de deuda o directamente dejan de pagarlas, también reducen su consumo. La caída de la demanda debilita la actividad, deteriora los ingresos y puede retroalimentar la morosidad. Por lo tanto, el problema todavía no amenaza la solvencia bancaria, pero ya condiciona la recuperación económica, que es lo que nosotros venimos diciendo acá de hace rato. No esperen una reactivación vía crédito, que no lo van a conseguir. La frontera aparece cuando una crisis comienza a afectar transversalmente al sistema financiero, rompe la cadena de pagos y amenaza el funcionamiento de la economía real. Una crisis entre privados deja de ser un problema solamente del mercado y pasa a ser un problema en el que debe intervenir el Estado cuando es sistémica. Genera una ruptura en la cadena de pagos y un colapso de la actividad económica. El punto más delicado aparece cuando el deterioro rompe la confianza de los depositantes, los bancos funcionan con un sistema de encaje fraccionarios, conservan líquido solo una parte del dinero depositado y prestan el resto. El mecanismo es sostenible mientras los ahorristas confíen que podrán retirar sus fondos cuando lo necesiten. Cuando se genera una corrida bancaria, se quiebra la confianza del sistema financiero, todo el mundo sale a buscar sus depósitos y como los bancos no tienen la totalidad de los depósitos disponibles, eso genera pánico. La discusión pasa entonces por definir qué tipo de intervención corresponde y quién debe absorber las pérdidas. No sería razonable que los contribuyentes terminen pagando la tarjeta de quienes se endeudaron por encima de su capacidad o los errores de evaluación cometidos por bancos y por billeteras virtuales. Sin embargo, el Estado no debería permanecer indiferente ante una morosidad capaz de afectar la economía. Una alternativa sería modificar las regulaciones para facilitar la renegociación de las deudas y permitir que quienes regularicen su situación recuperen más rápidamente el acceso al crédito. Una parte de la mora actual se explica por el periodo en que las tasas de interés superaron ampliamente la inflación. Durante aproximadamente 3 meses, las tasas llegaron a ubicarse por encima del 100% frente a una inflación cercana al 32%. Ese desfasaje elevó con fuerza el costo de las cuotas de las refinanciaciones, tanto para las familias como para las empresas. Muchos deudores no pudieron cancelar sus obligaciones, debieron renovarlas, acumulando intereses sobre un capital cada vez más fácil de afrontar. A ese problema se suma la carga impositiva sobre los préstamos. El componente tributario puede agregar alrededor de 20 puntos a la tasa nominal y tener un impacto todavía mayor cuando se incorpora la capitalización mensual y otros costos financieros. Es un problema muy grave porque solamente la pata impositiva puede cubrir prácticamente toda la inflación proyectada para los próximos 12 meses. Desde esa perspectiva, reducir los impuestos sobre el crédito permitiría bajar el costo de las cuotas sin transferir directamente recursos públicos a los deudores. También daría margen para que los bancos reduzcan tasas y extiendan plazos. Una refinanciación generalizada, sin embargo, presenta otro inconveniente, que es el riesgo moral conocido en el mercado como moral hazard. Si los bancos ofrecen condiciones mucho más favorables exclusivamente a quienes dejaron de pagar, los clientes que mantienen sus obligaciones al día podrían encontrar un incentivo para dejar de pagar precisamente y acceder al mismo beneficio. Si salgo a refinanciar a mansalva, el que me está pagando puede querer dejar de hacerlo para que lo refinancien también. Entonces, esto tiene que ver con la marcha de ayer. ¿El Estado tiene que ir a darle plata a los que están endeudados para que paguen sus deudas? Yo creo que no. Creo que no. A través del Banco Central, a través de Arca, ¿puede regular para que la tasa de interés baje? La respuesta es sí. Y eso es lo que estamos diciendo que es lo que tienen que hacer.
que a través del Banco Central bajen la tasa y a través de Arca bajen los impuestos a los préstamos y de esa forma refinanciar te salga mucho más barato. Si no, muchachos, esto va a ser una bomba de tiempo. Ya te lo voy diciendo ahora. Lo dijo nuestro ministro de Economía. Seguimos con un poco más de música y ya volvemos.